Ella pensó que yo me quedaría para siempre. Así que aproveché que estaba de relax en la playa, tomándose unos cócteles y mandándome selfies, para recoger mis cosas. Llamé a unos de mudanzas y me largué. Cuando llegó a casa se topó con sus cajones vacíos y mis llaves en la mesa. No le dejé ni un papelito. Me envió una selfie desde la playa a las 2:34 de la tarde de un jueves. Gafas de sol, una bebida en la mano, el océano detrás de ella, una gran sonrisa. El pie de foto decía, ojalá estuvieras aquí, cariño. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. No porque la extrañara, no porque deseara estar allí. La miré fijamente porque estaba sentado en nuestra cocina en Murfreesboro, Tennessee, con una taza de café que se había enfriado, mirando un montón de facturas de servicios públicos que ella dijo que ya había pagado. Un extracto de tarjeta de crédito con cargos que no reconocía y un mensaje de voz de un número que no conocía que ella había dejado abierto accidentalmente en su teléfono la noche antes de irse a ese viaje. Me quedé mirando esa selfie porque en ese momento me di cuenta de que la mujer que me sonreía desde esa pantalla había cometido un grave error de cálculo. Pensó que estaría esperando. No tenía ni idea de que ya había llamado a la mudanza. Mi nombre es Griffin Calewa. Tengo 41 años. Entreno fútbol americano en la escuela secundaria Rutherford County en Murfreesboro, Tennessee. No soy rico. No tengo contactos. No conduzco un coche de lujo ni llevo ropa cara. Me levanto a las 5:30 de la mañana. Bebo café solo y voy a trabajar. Vuelvo a casa. Cocino la cena la mayoría de las noches. Ayudo con lo que sea necesario. Y me acuesto para poder hacerlo de nuevo. Esa es mi vida. Siempre ha sido mi vida. Y durante 9 años, pensé que era suficiente. Pensé que yo era suficiente. Estaba equivocado en eso. Y estar equivocado en eso casi me cuesta todo. Pero lo que pasó después, lo que hice mientras Sloan estaba en alguna playa de Florida enviándome selfies, es de lo que realmente quiero hablarles porque a veces lo más poderoso que una persona puede hacer es lo más silencioso. Antes de continuar, suscríbanse si disfrutan de historias como esta. Y en los comentarios, díganme desde dónde están viendo. Confíen en mí, no querrán perderse el final. Ahora, entremos en materia. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a donde esto realmente comenzó. Conocí a Sloan Harley en una parrillada de un amigo en común en el verano de 2015. Tenía 28 años, trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa de hostelería de Nashville. Y tenía esta energía sobre ella, eléctrica, sin esfuerzo, como si siempre estuviera de pie en una luz ligeramente mejor que todos los demás en la habitación. Yo tenía 32 años, recién ascendido a entrenador principal del equipo universitario, quemado por el sol, con una camiseta de los Titans que probablemente tenía desde la universidad, y derramé salsa barbacoa en mi zapato a los 10 minutos de llegar. Se rió de mí, no una risa maliciosa, una genuina, y quedé prendado desde ese momento. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio. Lo hice de la manera en que hago todo. Simplemente, sin gran producción. Estábamos en Radnor Lake en un paseo de domingo por la mañana, lo suficientemente temprano como para que el sendero estuviera mayormente vacío y tuve el anillo en el bolsillo de mi chaqueta durante una semana antes de que finalmente me detuviera en un puente de madera sobre el agua y se lo pidiera. Dijo que sí sin dudarlo. Todavía pienso en eso. La forma en que dijo que sí, como si no hubiera otra respuesta posible. Nos casamos en octubre de 2017. Ceremonia pequeña, en el patio trasero de la propiedad de un amigo de la familia en las afueras de Esmirna. La madre de Sloan lloró. Mi padre me estrechó la mano y me dijo que lo había hecho bien. Pasamos la luna de miel en Asheville, estuvimos 4 días en las montañas. Todo se sentía sólido, real, como si hubiéramos construido algo que tenía sentido. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron genuinamente buenos. Quiero ser honesto sobre eso porque es fácil mirar hacia atrás a una relación fallida y reescribir todo como un desastre desde el principio. No lo fue. Hubo años reales de felicidad real. Sábados por la mañana en el mercado de agricultores en la plaza. Ella hacía sus listas de reproducción para largos viajes en coche y no íbamos a ninguna parte en particular.
Teníamos una afición compartida por las películas de terror terribles. Cuanto peores, mejor. Viernes por la noche con palomitas de maíz y algo con un 0 en Rotten Tomatoes. Escondía su cara en un cojín y luego se asomaba y se reía de sí misma. Eso fue real. Pero algo comenzó a cambiar alrededor del quinto o sexto año. Y lo que pasa con un cambio lento es que casi no lo notas hasta que estás parado en un lugar completamente diferente de donde empezaste. Sloan consiguió un nuevo trabajo, gerente de marca senior en una firma llamada Momentum Creative en Nashville. Fue un ascenso, y se lo merecía. Era brillante en lo que hacía. Pero el trabajo vino con más horas, más viajes, un círculo diferente, cenas de negocios, eventos de la industria. Empezó a llegar a casa más tarde. Empezó a necesitar los fines de semana para relajarse sola o con amigos del trabajo que yo nunca había conocido en lugares en los que nunca había estado. Me ajusté. Es lo que se hace. Asumí la carga en casa, gestioné las facturas, mantuve la casa en funcionamiento. Me dije a mí mismo que esto era una temporada. Eso es lo que te dices a ti mismo. Pero la distancia creció, y creció en ambas direcciones. Dejó de preguntar por mis jugadores. En los primeros años, sabía sus nombres, preguntaba cómo había ido el entrenamiento, iba a los partidos cuando podía. Luego dejó de ir a los partidos. Luego dejó de preguntar. Luego empezó a poner los ojos en blanco cuando yo sacaba a relucir algo sobre el equipo. Algo sutil, apenas visible, pero lo notaba cada vez. Una noche, llegué a casa tarde después de un partido de playoffs que habíamos ganado, la primera vez que llegábamos a las semifinales estatales en 8 años. Y apenas había entrado por la puerta cuando ella hizo un comentario sobre cómo había estado esperando para hablar de algo importante. Y yo siempre estaba consumido con ese trabajo. Recuerdo estar de pie en mi propia cocina con mi polo de entrenador, sin siquiera haberme quitado la chaqueta todavía, y sentir algo que no podía nombrar del todo, un vacío, como si hubiera ganado una batalla y al llegar a casa descubriera que nadie estaba celebrando. Debería haber dicho algo esa noche. Debería haberme sentado y haber tenido la conversación real. En cambio, dejé mis cosas, me preparé un sándwich y me fui a la cama. Esa es la elección de la que más me arrepentiré. Las grietas se extendieron lentamente, como suelen hacerlo. Un día te despiertas y te das cuenta de que el techo ha estado agrietándose durante meses. Simplemente te decías a ti mismo que estaba bien. Sloan comenzó a salir más. Viajes de chicas, horas felices, visitas de fin de semana a su compañera de cuarto de la Universidad Beckett Walls en Atlanta. Había dejado de cuestionar la mayor parte porque cuestionar cualquier cosa se sentía como empezar una discusión, y estaba cansado. Entrenaba a 85 adolescentes para ganarme la vida. No tenía la energía para la guerra en casa. Mirando hacia atrás, mi agotamiento fue el permiso que ella necesitaba. El invierno pasado, las cosas escalaron de maneras que ignoré durante demasiado tiempo. El teléfono que ahora siempre estaba boca abajo. El cargador se movió del mostrador de la cocina a la mesita de noche del dormitorio. Viajes de fin de semana de los que me hablaba con menos detalle cada vez. Voy a visitar a Beckett de nuevo. O, algunas de nosotras vamos a hacer algo de spa. No espié. No soy así. Pero también empecé a prestar atención de maneras que no lo había hecho antes. Su energía cambiaba cuando llegaban ciertas notificaciones. Le estaba hablando de algo, y sus ojos se iban al teléfono, y perdía el hilo de la conversación por completo, y ya ni siquiera la avergonzaba. Hubo noches en que se quedó dormida enviando mensajes de texto a alguien, y cuando echaba un vistazo, el teléfono estaba en su mano, la pantalla ya apagada, como si lo hubiera cerrado mientras dormía. El extracto de la tarjeta de crédito que mencioné antes, solo lo vi porque estaba buscando un recibo que necesitaba para un reembolso de una reparación en casa. 6 meses de extractos, cargos de hotel en ciudades que nunca me había dicho que había visitado, facturas de restaurantes en Nashville en noches que había dicho que estaba en casa, cargos de spa que no coincidían con ningún viaje que yo conociera. Me senté con esos extractos durante 4 días antes de decir una palabra a nadie. Llamé a mi hermano mayor, Tanner, un martes por la noche desde el estacionamiento de la escuela. Tanner es una persona directa.
Contratista, sin rodeos, no adorna las cosas. Le conté lo que había encontrado, lo que sospechaba. Le dije que no sabía qué hacer. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, Griffin, ¿qué quieres hacer? Pensé en eso. Creo que quiero irme, dije. Y al decirlo en voz alta por primera vez, algo en mi pecho se aflojó. Entonces vete, dijo Tanner. Pero hazlo bien. No explotes. No confrontes. No ruegues. Solo vete. Deja que ella descubra lo que volvió a casa. Esa conversación cambió la dirección de todo lo que vino después. El mensaje de voz ocurrió un miércoles por la noche, 4 días antes del viaje a la playa. Sloan se había ido a la cama temprano, lo cual había estado haciendo mucho, y noté que su teléfono estaba en la mesa de café, con la pantalla hacia arriba, lo cual era inusual. No lo estaba mirando. Pasaba por allí para coger agua, pero lo oí sonar. Un mensaje de voz en altavoz, dejado abierto accidentalmente de cuando lo había escuchado antes y había dejado el teléfono sin bloquearlo. No dejé de caminar inmediatamente. Les digo esto con honestidad. Di unos pasos más. Luego me paré en el pasillo y escuché. La voz de un hombre, segura, relajada, como alguien que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Hablando sobre el viaje. Hablando de lo contento que estaba de que finalmente tendrían tiempo real juntos. Hablando de una reserva en un restaurante que había hecho. Y luego, al final, diciendo algo que me golpeó tan fuerte que tuve que poner la mano en la pared. Dijo que se alegraba de que ella le hubiera dicho a su marido que era un viaje de trabajo. Me quedé en ese pasillo durante lo que parecieron 10 minutos. El agua olvidada. La cocina a 10 pies de distancia y completamente inalcanzable. Luego caminé hacia el dormitorio, miré a Sloan dormida, con el rostro relajado y pacífico y sin cargar ni una sola onza de lo que yo estaba cargando en ese momento. Y tomé una decisión. No iba a despertarla. No iba a confrontarla esa noche. No iba a darle la oportunidad de inventar una historia, de llorar, de negociar, de hacerme sentir como el problema. Volví a la cocina, preparé esa taza de café fría y empecé a hacer un plan. Quiero detenerme aquí y ser real con ustedes por un segundo. Hay una versión de esta historia en la que me enojé de la manera en que la gente espera que los hombres se enojen en estas situaciones. Conflictivo, ruidoso, explosivo. Esa versión de la historia le habría dado a Sloan la ventaja porque ella ya estaba preparada para ese Griffin. Llevaba años manejando mis reacciones. Sabía cómo manejarme cuando estaba frustrado o herido. Había practicado. Para lo que no tenía práctica era para la versión silenciosa. La versión que simplemente no se presentó a la discusión que ella ya había escrito en su cabeza. Me gustaría decir que la decisión de mantener la calma fue enteramente noble. Honestamente, parte de ello fue simplemente que estaba tan cansado, cansado hasta los huesos. 9 años siendo el estable, el confiable, el que mantenía todo en marcha. Y no me quedaba nada para otra ronda de esto. Pero la otra parte era la voz de Tanner en mi cabeza diciendo, hazlo bien. Así que lo hice. Sloan se fue a la playa un sábado por la mañana. Me dijo que era un retiro de trabajo. Unas pocas personas de la firma en algún lugar de la costa del Golfo. Volvería el jueves. Me besó en la mejilla antes de irse. Su equipaje era más bonito de lo que recordaba. Sus uñas estaban recién hechas. Olía al perfume que solo usaba en ocasiones especiales. La acompañé al coche, la ayudé con su bolso, le dije que se divirtiera. ¿Se fue? Me quedé en el porche delantero de nuestra casa en Murfreesboro y vi sus luces traseras desaparecer a la vuelta de la esquina. Luego entré, preparé una taza de café recién hecho, abrí mi portátil y llamé a 2 personas. El primero fue Tanner. Se acaba de ir, dije. De acuerdo, dijo. ¿Estás listo? Sí, dije. Hagámoslo. La segunda llamada fue a una empresa de mudanzas. Ya los había contactado el jueves anterior para preguntar por la disponibilidad. Tenían un equipo libre ese martes. Los reservé.
Luego llamé a mi amigo Dorian Walsh, sin relación con la amiga de Sloan, Beckett. Solo para que quede claro, que tenía una habitación de invitados en su casa en la Bergne, a unos 15 minutos de Murfreesboro. Dorian entrena la línea ofensiva en una escuela en Esmirna. Nos conocemos desde hace 11 años, y ya me había dicho que la habitación era mía cuando la necesitara. El cronograma se adelanta, le dije. Martes. Tendré la habitación despejada, dijo. Eso fue todo. Sin dramas, sin largas conversaciones, solo gente que me conocía decidiendo aparecer. El domingo y el lunes pasaron casi con normalidad. Sloan enviaba mensajes de texto regularmente, actualizaciones diseñadas para sonar domésticas y ordinarias, preguntando por una factura, preguntando si había recordado regar sus plantas, diciéndome que la cena en el resort estuvo simplemente bien, manteniendo la ilusión. Interpretando el papel de esposa desde el otro lado de una línea estatal. Respondí, manteniéndolo breve, pero no frío. No iba a revelar mis cartas. Y entonces envió la selfie. 2:47 de la tarde del jueves. Gafas de sol, cóctel, océano de fondo, gran sonrisa. Ojalá estuvieras aquí, cariño. La miré durante mucho tiempo. Luego escribí, se ve hermoso. Me alegro de que te lo estés pasando bien. Y me guardé el teléfono en el bolsillo y fui a terminar de empacar mis últimas cosas. Esto es lo que me llevé y lo que dejé porque creo que esto importa. Me llevé mi ropa, toda, mi equipo de entrenador, mis herramientas del garaje, cada herramienta que me había comprado a lo largo del matrimonio. Las cañas de pescar de mi abuelo, que habían estado en el armario de nuestro pasillo durante 9 años y que Sloan nunca había tocado, pero que yo había tenido la intención de sacar al agua durante 2 veranos. Mi tocadiscos y mis discos, unos 75 álbumes que había coleccionado desde la universidad, la foto enmarcada de mi padre y yo en un partido de los Titans en 2008 que había estado en mi mesita de noche desde antes de conocer a Sloan. Me llevé ambos vehículos, la camioneta que conducía y el RAV4 que técnicamente estaba a mi nombre, que Sloan conducía, pero que ella era perfectamente capaz de reemplazar. Me llevé a mi perro, Bo, un labrador chocolate de 4 años que amaba 3 cosas: pelotas de tenis, dormir en un trozo de sol y sentarse sobre mis pies. Bo siempre había sido mío. ¿Qué dejé? Todo lo demás. Los muebles, la mayoría de los cuales ella había elegido de todos modos. Las cosas de la cocina, su ropa y sus joyas y sus cosas personales, todo intacto, sin tocar. Las plantas por las que había preguntado, regadas exactamente como se me indicó. El refrigerador abastecido de comida, no agotado. Incluso dejé un juego de las llaves de su coche en el mostrador de la cocina porque me había llevado el RAV4. Pero esto es lo que no dejé. No dejé una nota. Quiero ser específico sobre eso porque es el detalle en el que la gente siempre se detiene. Ninguna carta, ninguna explicación, ninguna larga declaración emocional. Nada para que ella diseccionara y respondiera y usara como el movimiento de apertura en cualquier conversación que hubiera planeado tener conmigo cuando llegara a casa. Solo ausencia, solo cajones vacíos. Solo mi llave en el mostrador y el gancho de la correa de Bo junto a la puerta, vacío. Que el silencio haga el trabajo. Estaba en casa de Dorian cuando ella llegó el jueves por la noche. Sé que llegó a casa porque Tanner pasó por el vecindario, no acosando, solo asegurándose de que todo estuviera bien con la propiedad, y me envió un mensaje de texto. ¿Está en casa? Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de la cocina de Dorian y vi un partido de fútbol al que no le prestaba atención y pensé en cómo probablemente fue ese momento. Entrar en una casa silenciosa, esa cualidad particular de silencio que es diferente a una casa donde alguien acaba de salir. La forma en que notas inmediatamente que algo anda mal, incluso antes de que puedas identificar qué. Caminar por las habitaciones, el armario, el baño, el garaje, la creciente comprensión. No me siento bien imaginando eso. Quiero ser honesto. No hay ninguna versión del fin de un matrimonio que se sienta como una victoria, incluso cuando eres el que fue agraviado. 9 años de la vida de una persona no se apagan como un interruptor. Pensé en las mañanas de domingo, el paseo por Radnor Lake, las terribles películas de terror. Pensé en la persona que era cuando dijo que sí en ese puente. Y lloré por los dos.
Por ella porque se había convertido en alguien que no reconocía, y por mí porque había pasado demasiado tiempo fingiendo que sí lo hacía. Pero también sabía que volver a esa casa en ese momento habría sido el fin de cualquier respeto propio que me quedara. Así que me senté en el sofá de Dorian con voz sobre mis pies, y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Llamó 11 veces esa noche. Respondí a la 12ª. Griffin. Su voz era diferente a como la había oído en mucho tiempo. Toda la gestión cuidadosa despojada, simplemente cruda. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus cosas? Me mudé, dije. El silencio de su parte duró tanto que pensé que la llamada podría haberse cortado. Te mudaste, repitió, sin expresión, como si las palabras no tuvieran sentido. Sí, mientras yo estaba. Se detuvo, comenzó de nuevo. ¿Hiciste esto mientras estaba en un viaje de trabajo? Sé dónde estabas, Sloan. Otro silencio, más largo que el primero. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado. ¿Qué significa eso? Significa que sé dónde estabas y sé con quién estabas y sé que no era un viaje de trabajo. Oí cómo cambiaba su respiración. La exhalación controlada que era su versión de reagruparse. Griffin, creo que necesitamos. No, dije. Salió en voz baja, no con enojo, simplemente final. No hay una conversación que arregle esto. No hay nada que puedas decir esta noche que yo necesite oír. Necesito que me escuches. Lo sé. Lo he sabido por un tiempo. Y tomé una decisión. Se acabó. Así de simple. Su voz se quebró ligeramente. 9 años y tomas una decisión y simplemente se acabó. No fue así de simple, dije. Sucedió durante mucho tiempo. Simplemente dejé de fingir que no había pasado. Dijo mi nombre de nuevo. Reconocí el tono. Era el que había funcionado conmigo antes. El que me ablandaba, el que me hacía sentir que estaba siendo irrazonable por tener necesidades. Te llamaré mañana, dije. Duerme un poco. Y colgué. Me senté con el teléfono en la mano por un momento. Bo levantó la cabeza de mis pies, me miró con esa expresión de perro que logra decir que todo está bien sin un solo sonido. Sí, amigo, dije. Creo que vamos a estar bien. Las siguientes semanas no fueron fáciles. Quiero ser completamente honesto con ustedes sobre eso. Sloan lo intentó todo. La primera oleada fue la ira. ¿Cómo podía hacer esto sin hablar con ella, sin darle la oportunidad de explicar, sin tener la conversación como un adulto? Dejé que la mayor parte de eso pasara a través de mí sin involucrarme. Le había dicho lo que sabía. No me interesaba debatir si lo que oí en ese mensaje de voz significaba lo que claramente significaba. La segunda oleada fue el duelo. Llamó llorando más de una vez, hablando de nuestra historia, de cuánto habíamos construido juntos, de que había cometido un terrible error y lo sabía y necesitaba que yo supiera que lo sentía. Y le creí, en el sentido de que creo que estaba genuinamente arrepentida. Arrepentida de que hubiera salido a la luz. Arrepentida de las consecuencias. Arrepentida de que las cosas se hubieran complicado. No estoy diciendo que no sintiera nada. Estoy diciendo que ese tipo de arrepentimiento, de lo que sea que esté hecho, no era suficiente para reconstruir sobre él. La tercera oleada fue algo más cercano a la negociación. ¿No podríamos intentar terapia? ¿No podríamos tomarnos un tiempo separados y ver? ¿No podría al menos considerar si terminar un matrimonio de 9 años era la respuesta correcta? Esa fue la más difícil porque una parte de mí, la parte que había dicho que sí a todo esto en primer lugar, todavía quería que hubiera un camino de regreso al puente en Radnor Lake. Y a la chica que dijo que sí sin dudar. Pero había aprendido algo importante en esas semanas desde que empaqué y me fui. Algo que quiero que entiendan porque creo que importa. No puedes desescuchar un mensaje de voz. No puedes desencontrar un extracto de tarjeta de crédito. No puedes saber que la persona que comparte tu hogar se estaba compartiendo con otra persona mientras te enviaba mensajes de texto con normalidad desde una playa de Florida. Y más que eso, más que cualquier cosa específica que hubiera hecho.
Me había dado cuenta de algo sobre mí mismo que era más difícil de aceptar. Había estado desapareciendo dentro de mi propio matrimonio durante años, ajustándome, acomodándome, encogiéndome, diciéndome a mí mismo que solo era una temporada. Me había hecho cada vez más pequeño para mantener la paz. Y al hacerlo, me había convertido en alguien que no reconocía del todo. Salir no se trataba solo de lo que ella había hecho. Se trataba de volver a ser quien era antes de pasar 9 años disculpándome por ser yo mismo. La parte legal de las cosas la comprimiré porque no es la parte más interesante, y no es de lo que realmente trata esta historia. Llevábamos casados 9 años, sin hijos, una hipoteca compartida sobre la casa de Murfreesboro. Tennessee es un estado de distribución equitativa, lo que significa que el tribunal intenta dividir las cosas de manera justa basándose en la contribución. Tuvimos un mediador en lugar de una batalla judicial completa. Ambos estuvimos de acuerdo en que era preferible a la alternativa. Tomó unos 4 meses. Fue difícil de la manera en que cualquier proceso de desmantelamiento de una vida compartida es difícil, pero no fue destructivo. No estaba tratando de quemar nada. Solo quería salir. La casa se vendió. Dividimos el capital. Fue suficiente. Encontré un lugar, una casa de alquiler en Esmirna, más pequeña de lo que estaba acostumbrado. Construcción antigua con un buen patio y un porche con mosquitero que Bo reclamó inmediatamente como su dominio personal. Pinté 2 de las habitaciones yo mismo en un fin de semana largo de marzo con la ayuda de Tanner y Dorian y música country en un altavoz portátil y cajas de pizza acumulándose junto a la puerta. Fue el mejor fin de semana que había tenido en años. Esto es lo que más me sorprendió de la vida. Al otro lado de esa decisión, empecé a dormir de nuevo. No quiero decir que no durmiera antes de una manera dramática de no poder cerrar los ojos. Quiero decir, empecé a dormir profundamente, sin esa tensión de fondo particular a la que me había acostumbrado tanto que había dejado de reconocerla como tensión. El tipo de sueño en el que te despiertas y tu cuerpo se siente como si se hubiera reconstruido durante la noche en lugar de simplemente esperar a la mañana. Empecé a cocinar de nuevo, a cocinar de verdad. No solo a hacer comida para llenar una mesa, sino a probar cosas. Pasé por una fase de hacer mi propio caldo, lo cual Dorian pensaba que era ridículo, y que yo encuentro inexplicablemente satisfactorio. Tanner vino a cenar 2 veces en abril, y ambas veces comió más de lo que esperaba, lo que elijo tomar como un cumplido. Dediqué tiempo a mi equipo de una manera que no había podido hacer en mucho tiempo. Hay un linebacker de último año llamado Deshaun Greer que ha estado a punto de recibir una oferta de beca de Middle Tennessee State. Y pasé tiempo real esta primavera ayudándolo con el estudio de cintas y llamadas telefónicas al cuerpo técnico de allí. Deshaun es un buen chico con un futuro enfocado e invertir en eso se sintió significativo de una manera a la que había perdido acceso por un tiempo. Y empecé a llevar a Bo a pescar los sábados por la mañana. Las cañas de mi abuelo. Finalmente en el agua, un estanque a unos 20 minutos de mi casa de alquiler, lo suficientemente tranquilo como para poder oír a los pájaros moverse en la línea de los árboles. Bo se sienta en la proa del viejo bote de mi tío y observa el agua con una intensidad que sugiere que tiene fuertes opiniones sobre dónde están los peces. No hemos pescado mucho. No importa en absoluto. Me enteré a través de amigos en común, porque las ciudades pequeñas de Tennessee son exactamente tan pequeñas como crees, que Sloan se había mudado a Nashville. Ahora vive en Germantown, el barrio justo al noreste del centro con calles peatonales y cafeterías y el tipo de vida que creo que siempre quiso y para la que probablemente yo nunca fui el adecuado. No lo digo con amargura. Es simplemente la verdad. Ella quería algo que yo no era. También escuché de la misma red de personas en común que la relación que había estado manteniendo durante nuestro matrimonio había terminado. No conozco los detalles y no los necesito. Les diré honestamente que cuando lo escuché por primera vez, sentí algo. No satisfacción exactamente. Algo más como una calma compleja. La vindicación de saber que no había imaginado lo que había visto. La tristeza que proviene de saber que una persona hizo un sacrificio significativo por algo que resultó no ser lo que pensaba que era. No le deseo mal. Es lo más sincero que puedo decir al respecto. Pero también sé con absoluta certeza que la vida que estoy construyendo ahora,
en una casa más pequeña en un barrio más tranquilo con un perro que me es devoto como una religión y un trabajo que significa algo y un porche con mosquitero que pinté yo mismo. Es una vida mejor que la que estaba viviendo. Quiero contarles el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. El momento real, no una sensación general de alivio, sino un destello específico de claridad. Fue una noche de viernes a finales de septiembre, final de la temporada regular. Jugábamos contra Cookeville, nuestro rival de siempre, por el título del distrito. El gimnasio estaba lleno. La energía era eléctrica. El tipo de noche de fútbol que te hace recordar exactamente por qué te metiste en esto. Últimos 2 minutos. Íbamos ganando por 4, pero ellos tenían el balón. Miré a lo largo de la línea de banda a mi equipo, a Desaun Greer con las manos en el casco, observando el campo con una concentración que le iba a conseguir una beca, a mi coordinador ofensivo, Philip Yates. Dibujando algo en el aire con su dedo que solo 3 personas en el mundo podían interpretar. A mi pateador suplente, un estudiante de segundo año llamado Marcus Whitfield, de apenas 160 libras, vibrando con energía nerviosa por si lo necesitaban. He estado de pie en esta línea de banda durante 8 años. Esta es la versión más verdadera de mi vida. Esto es lo que soy. Y por primera vez en más tiempo del que podía calcular, estaba allí de pie sin ningún peso que no me perteneciera. Los detuvimos, les quitamos el balón en downs con 40 segundos restantes, agotamos el tiempo, campeones de distrito. Los chicos corrieron al campo. Desaun levantó al entrenador asistente del suelo, lo cual no es poca cosa porque Philip Yates no es un hombre pequeño. Los padres bajaban de las gradas. Hacía ruido y frío y era perfecto. Me paré en la línea de 50 yardas y dejé que me inundara. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi hermano Tanner. Ganamos. Su respuesta llegó en unos 30 segundos. Lo sé. He estado siguiendo el marcador. Orgulloso de ti, hermano. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Ese es el momento. Ese es el que llevaré conmigo. Si estás leyendo esto o viendo esto y estás en medio de lo que yo estaba en medio, ese purgatorio particular donde sabes que algo está mal, pero la idea de trastocar toda tu vida parece imposible. Quiero decirte algo directamente. No estás obligado a esperar hasta que alguien te entregue una prueba innegable. No estás obligado a tener una conversación que no cambia nada. No estás obligado a encogerte para caber dentro de una vida que fue construida para albergar a alguien más pequeño. Sé que irse se siente enorme. Es enorme. Pero esto es lo que he aprendido al estar del otro lado. Lo que tienes miedo de perder ya se había ido. Solo estás decidiendo si seguir pagando el alquiler de un edificio vacío. La versión silenciosa de irse. La versión en la que simplemente decides y luego actúas. Eso no es debilidad. Eso no es evasión. Es la única respuesta que preservó la dignidad que me quedaba. Ella nunca pensó que me iría. Ese fue su error. Empaqué mientras ella estaba en la playa. Me mudé mientras ella enviaba selfies. Me alejé de 9 años de una vida que había dejado de ser mía. Y me dirigí hacia algo en lo que realmente podía respirar. Llegó a casa y encontró cajones vacíos y llaves en el mostrador. Sin nota, porque ya había dicho todo lo que había que decir. Soy Griffin Calewa, entrenador de fútbol de secundaria, Murfreesboro, Tennessee. Entreno a chicos que merecen a alguien completamente presente. Y vivo en una casa con un porche con mosquitero y un labrador chocolate que cree que soy lo máximo. Me va bien. ¿Saben qué fue lo que más me impactó de la historia de Griffin? No fue la traición. Fueron los años que pasó haciéndose más pequeño solo para mantener la paz. Esa es la parte de la que nadie habla. Siempre nos centramos en el momento dramático, el mensaje de voz, los cajones vacíos. Pero el daño real ocurrió en silencio, mucho antes de todo eso. Y creo que muchos de nosotros sabemos exactamente cómo se siente. Así que, esto es lo que quiero preguntarles. ¿Qué están soportando actualmente en silencio, diciéndose a sí mismos que es solo una temporada? Déjenlo en los comentarios.